Señores, buenas noches, bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el doctor Guillermo Sequera, jefe de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud. Con él vamos a hablar acerca de la pandemia del coronavirus. Alfa, beta, delta, gamma, omicron. Esos son los nombres del linaje de este virus, es decir, de las diferentes variables en las cuales ha ido mutando. La pregunta es si el virus va a escalar en una nueva variante o ya estamos viviendo tiempos post-pandemia, tiempos a los cuales nuestro estilo de vida irá de a poco acostumbrándose. De eso vamos a hablar con el doctor Guillermo Sequera esta noche. Empezamos Líderes, como siempre agradeciendo a las empresas auspiciantes, Bancop, un banco con raíces, Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Guillermo Sequera aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancop, un banco con raíces. Ya estamos en compañía del doctor Guillermo Sequera. Buenas noches, Guillermo. Gracias por acompañarnos en Líderes. ¿Qué tal, Federico? Gracias por la invitación. Guillermo, la pandemia, ¿ya fue? ¿Es historia? No sé. Creo que hay que aprender a decir no sé con tanta incertidumbre, ¿no? Sí, el escenario es totalmente diferente a lo que teníamos a inicio de 2020. Un virus que ya conocemos, ya tenemos idea de cómo son sus mutaciones, dónde generalmente muta, ya le encontramos sus debilidades. Aprendimos bastante, entonces creo que las medidas que vamos a ir tomando como nivel global, como humanidad, van a ser cada vez más precisas. Y bueno, vamos a ir controlando un poco este virus que vino para quedarse, no va a desaparecer. Ok. ¿Cuál sería la siguiente escalada del virus? ¿Va a haber un nuevo serotipo? ¿Va a mutar el virus? El virus siempre va a mutar. O sea, esto, como cualquier organismo vivo, va a generar diferentes sublinajes, diferentes genotipos. Esto va a ir mudando, como lo demostró en estos 2 años. Como en realidad, Federico, mutan todos los seres vivos. Nosotros tenemos un sistema, cuando mutamos, nuestro sistema inmune destruye esa nueva mutación. A veces escapa y tenemos un cáncer, pero tenemos más desarrollado, más maduro ese sistema de control de mutaciones, como humanos, ¿verdad? Pero los virus no tanto. Los virus van mutando, inclusive mutaciones que le autodestruyen y esos linajes mueren y queda el linaje que persiste, o sobrevive más el linaje que es más contagioso. Son molecularmente o genómicamente más lábiles. Okay. Y esto es algo que vamos a ir viendo cada vez más. ¿Por qué vemos y por qué hablamos tanto hoy de eso? Porque la humanidad tiene la capacidad de demostrar eso. Si esta pandemia ocurría 20 años atrás, hacer los test de PCR, hacer la secuenciación completa, tardaban años. Antes hablábamos, esto es un síndrome. Síndrome significa algo un poco borroso. Hoy sabemos con nombre y apellido qué linaje y sublinaje del virus está circulando, ¿verdad? Entonces, creo que este fenómeno de hablar tan finamente va de la mano del avance tecnológico en que la humanidad está llegando, ¿verdad? Correcto. Guillermo, asusta un poco ver las imágenes de Shanghái, los confinamientos forzosos de la gente. ¿Eso tiene que ver con
que existe una cepa nueva hacia China que tal vez sea nuevamente peligrosa y que también pueda volver, como ocurrió aquella vez que empezó en Wuhan, volver a salir de China y empezar a contagiar a otras partes del mundo? Bueno, siempre preocupa, siempre preocupa. Con China es un problema realmente, ¿no? Y no es la primera epidemia que se inicia ahí. La gestión de la información en China es muy particular, ¿verdad? Tanto para la OMS o para el resto de los países. Cierto. Tener la certeza de lo que está ocurriendo ahí es difícil. Entonces, bueno, siempre hay que tomar con pinzas. Ahora, como humano, sí me preocupa lo que le está pasando a los chinos, ¿verdad? No digo no me importa, ¿verdad? Sí me preocupa. Entendiendo, más o menos entendiendo lo que está pasando, lo que está ocurriendo es que Omicron es lo que está generando este caos en China, ¿no? Okay. Y las medidas que está tomando China. China es un país, como otros países también de esa parte del mundo, que buscan el cero COVID. La estrategia cero COVID, entonces o COVID cero. Una estrategia muy rígida, que sí yo entiendo aplicable al inicio cuando uno no conocía esta enfermedad, pero ahora cuando más o menos conocemos, cuando más o menos tenemos vacunas, entender de que van a haber contagios, sí. Entender de que puede morir gente, pero lo mínimo posible, si está vacunada, creo que es algo que tenemos, o sea, por lo menos el mundo occidental, en el cual estamos, en ese hemisferio estamos, okay. Es la medida que tenemos que tomar. ¿Qué pasó? El virus, es cierto, empezó en Wuhan, o este nuevo genotipo, este nuevo linaje que empezó en Wuhan, se tomaron medidas en China, se diseminó por el mundo, aparecieron la variable alfa, beta, gamma, epsilon, delta, y bueno, y ahora estamos con Omicron, y luego le vuelve a China. Omicron le entra a China, las otras no. China, la verdad, que tiene una frontera bastante rígida. Es como una llegada tardía. Exacto, sí, imagínate, se inicia ahí, da la vuelta al mundo, ¿verdad? Y viene ya con otro nombre y apellido, un virus más inteligente, más contagioso, más difícil de contenerlo con medidas como hace China. Y bueno, y tienen que cerrar la tercera ciudad más grande del mundo, ¿verdad? Shanghái. Yo no sé, yo creo que es algo que China debería de evaluar. Va a caer Cantón, va a caer Pekín, esto va a ser incontenible, ¿verdad? Yo no sé si la medida es sostenible para ese país, ¿verdad? Correcto. Y en lo que implica nuestro país, a partir de ahora que ya tenemos relajadas las medidas sanitarias, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Es imposible el cero COVID, como dijiste, pero ¿cuál será nuestro objetivo? ¿El cero terapia o el cero fallecidos? Es muy difícil definir el número de fallecidos que es natural. Okay. Es una cuestión casi filosófico-ética, ¿verdad? La sociedad lo define, no son las autoridades sanitarias. Naturalizar, tener 3 muertos por día por accidente de tránsito, porque es naturalizado, ¿verdad? O tener 200, 300 muertes por HIV todos los años, o 400, 500 casos de tuberculosis que mueren al año. Algo natural, ¿verdad? No cerramos el país por eso. O sea, ¿cuál va a ser el número? Es una discusión prácticamente social, ¿verdad? Por eso siempre invité a discutir, que no solamente los médicos discutan esto, ¿verdad? Creo que todos tenemos que discutir, ¿verdad? Okay. Pero el objetivo es, la pandemia aún no acabó, salimos de un estado de emergencia a nivel local, el cual podemos volver a entrar. Eso no es tanto manejable por nosotros, entonces puedes desbaratar y podemos tener una variante que, claro que sí, puede ocurrir este escenario, no sé cuándo, creo que por lo menos inmediatamente no. Por eso también fue una recomendación de salud un poco desescalar las restricciones, porque después cuando quizás hagan falta el uso del tapabocas, ¿por qué tengo un tapabocas acá al lado? Yo siempre estoy con el tapabocas en mano. Cuando yo encuentro un entorno que es seguro, aquí estamos nosotros, hoy el camarógrafo ni siquiera lo puedo ver, ¿no? Tenemos más de 100 metros cuadrados, ¿verdad? Un ambiente bien ventilado. Yo sé que en este lugar el riesgo es bajísimo. Creo que ese es el mensaje, en esa fase estamos. Cuando desde vigilancia empecemos a mostrar que hay un aumento de casos, un aumento de la positividad, empezamos a tener 2.000, 3.000 casos, vamos a salir otra vez con recomendaciones del uso del tapaboca y probablemente todos vamos a estar otra vez. Yo voy a venir acá y me voy a poner el tapaboca, ¿verdad? Entonces, un poco ese es el futuro, por lo menos a mediano plazo que vemos, ¿verdad? Ojalá no olvidemos del tapaboca, es lo que todos queremos, pero ese es un poco el futuro que ya en Oriente se utilizaba, Federico, ¿verdad? En el invierno, y no en todos los inviernos de Tokio o de Seúl, estaban todos con tapabocas. Solamente en algunos, y no necesariamente cuando había un virus nuevo, raro, ¿no? Cuando ellos demostraban de que había un aumento de internaciones por influenza, ¿verdad? Se nos está yendo esto de las manos, gente, recomendamos el uso en ambientes cerrados, en el metro, en el transporte público. Por favor, usen el tapabocas, no es obligatorio.
y te usaba el 90%, ¿verdad? Y con eso no frenás la epidemia, viene la ola epidémica, pero de alguna manera mitigás y tenés menos número de lo que esperabas, ¿verdad? Correcto, correcto. Dijiste recién, Guillermo, la pandemia aún no acabó. Es decir, estos no son todavía los tiempos post-pandemia. Yo no me animo a hablar de post-pandemia. Okay. Podemos hacer ese ejercicio, Okay. ¿sí? Para prepararnos, porque va a ser una nueva etapa de la salud pública. Pero hoy no estamos en pospandemia, por más de que aquí estemos sin declaración de emergencia. Correcto. En el mundo siguen habiendo brotes en diferentes continentes, ¿verdad? Y tranquilamente puede volver. Correcto, correcto. Guillermo, ¿cuántas dosis son hoy la dosis completa? Si tengo 3, digo, ¿estoy con la dosis completa o es 4? Bueno, hoy con 2 podés decir que tenés el esquema completo. Vamos a partir de eso. Me parece interesante tu pregunta porque creo que hay un debate al respecto. Hoy con 2 dosis tenés la dosis completa. Pero ¿qué pasó? Si vos pasaste ya más de 6 meses de tu segunda dosis, es recomendable que tengas una tercera dosis. Ok. ¿Sí? La cuarta, la recomendación es más fina. Es exclusivamente a personas mayores de 65 años. A personas la cuarta dosis. Sí, estamos recomendando más a personas con vulnerabilidades que están con cáncer, que están con una enfermedad que genera inmunosupresión, ¿verdad? A personas que trabajan en entornos de alta contagiosidad, una persona que trabaja en una terapia intensiva donde todos los pacientes son COVID. Esos 20 casos que tenemos internados hoy tenemos 36 casos internados. 8 de ellos en terapia intensiva. 8, imagínate, una sala de Ineran hoy con 8 casos. Bueno, por lo menos los que trabajan en esa sala sí o sí tendrían que tener su cuarta dosis. Entendiendo que esa cuarta dosis sería 6 meses después, si es que se puso la tercera. O sea, entonces hoy, esquema completo, 2 dosis. Con 2 dosis es un esquema completo. Pero si pasaste los 6 meses después de tu segunda dosis, te recomendamos que te ponga la tercera. Correcto. La cuarta, dejemos para situaciones muy particulares. O para este segmento de gente que es muy sensible porque se hizo trasplante, porque tiene... Exacto. Porque en ellos, no solamente la vacuna de COVID, casi todas las vacunas, la respuesta inmunitaria es muy pobre. Y la edad misma, una persona de 80 años y le ponemos cualquier vacuna, y la respuesta inmunitaria es del 50-60%. O sea, la mitad, un poquito más de la mitad nada más genera anticuerpos. La otra mitad se puso la vacuna y no genera, ¿verdad? Entonces, en ellos sí hay que hacer ese refuerzo booster, ¿verdad? Como se dice. Correcto. ¿Y cómo estamos hoy en términos de porcentaje de la población con 2 dosis, que sería dosis completa? Bueno, con 2 dosis, con una dosis estamos alcanzando ya 60%. Con 2 dosis... Con una dosis. Sí, 59 y pico por ahí, 60. Podemos redondear. Con 2 dosis está un poquito ahí abajo, 55 por ahí, 54. Pero me puedo estar equivocando con 1 o 2 números. Okay. Y con 3 dosis ya tenemos un 20% de la población vacunada. Pero si miramos por grupo de edades, sí. Esa tercera dosis, vemos que poblaciones con más de 60, 65 años, ya un 50% de ese grupo de edad ya tiene su tercera dosis. Entonces, en términos generales, con 2 dosis, te dije, casi 60%. Pero si vemos por estratos de edad, cierto, vemos que las personas mayores de 80 años, ya un 80%, casi 78, 79%, ya tienen las 2 dosis, ¿verdad? Okay. Y gran parte de ellos, ya más de la mitad, con 3 dosis. Correcto. Que es la población que realmente, nos interesan todos, ¿verdad? Pero que es la población que realmente más sufre el coronavirus. El coronavirus tiene es un virus gerontófago. Exactamente. Daña mucho más a esa población. Si vemos de todos los que murieron y se internaron, el 80%, 75% es este grupo de edad. Correcto. Y esto que me decís, 50% en personas que superan los 50 años de edad, ¿te satisface ese indicador o deberíamos vacunarnos más contra el...? Deberíamos. Yo no digo me tranquilizaría, pero ya dije 75% por lo menos, más de 70, 75, 80 sería ideal. Sería ideal, con tercera dosis para personas a partir de 50 años. Exactamente. Ojalá que puedan tener todos, ¿verdad? Pero hay que discutir, el fenómeno de la vacunación es un fenómeno de acceso a la salud, ¿verdad? Pasa mucho por eso, pasa muchísimo. Correcto. Y acceso a la salud no solamente significa tener cerca a un médico, sino también pasa por la cultura de acudir a un médico cuando me considero sano o cuando estoy sano. Paraguayo culturalmente, y más el hombre, pues la mujer sí tiene un poco más integrado la cuestión del rol del cuidado, ¿verdad? De ella, de su familia, de su hijo, de su marido, ¿verdad? Un poco más insistente en esto, pero en el hombre vas cuando está muy enfermo nada más. Entonces, hay todo un fenómeno
ahí cultural que tenemos que ir cambiando, ¿verdad? Correcto. No creo que sean antivacunas, ¿verdad? Creo que el fenómeno antivacunas es muy pequeño. Sí. Es una cuestión más, como te comenté, de acceso a la salud. De acceso a la salud. Guillermo, desde Vigilancia o desde el Ministerio de Salud, ¿se seguirán haciendo test? La oferta de test hoy es la misma de siempre. Imagínate que nuestra capacidad de testeo hemos demostrado más de 18.000 test por día. ¿Te acordás, Federico? Allá marzo 2020, 20 test, 50 test por día hacíamos, ¿verdad? Sí. Nos pusimos como meta llegar a 1.000 lo antes posible. Hoy se pueden hacer 18.000, yo creo que se pueden hacer más. La capacidad está instalada, ¿verdad? En todo el territorio nacional se puede hacer PCR. Antes de la pandemia, PCR solamente se hacía en el laboratorio central. Ahí sobre Venezuela tenemos que traer las muestras. PCR sirve también, la técnica de PCR sirve a un montón de otros virus. Okay. El dengue, que siempre usamos todos los años, tenía que ir solamente al laboratorio central. Hoy tenemos esa capacidad instalada en todo el territorio nacional. Más de 18.000 test por día. Se hacen muchísimo menos, 1.500 por día más o menos. Okay. Creo que eso va a ir bajando progresivamente porque depende mucho de la demanda. ¿Verdad? La demanda, realmente hay poca gente que se está haciendo, ¿verdad? Hay poco, la epidemia no está circulando el virus y hay otros virus son otros virus los que están circulando ahora, ¿verdad? Correcto. Quiere decir que las eventuales alarmas que se puedan encender, si es que aumenta la cantidad de contagios, se van a detectar en la gente que acude a los sanatorios. Así es. Nosotros estamos desde el punto de vista de vigilancia, ¿qué datos? Porque la gente va a dejar de hacerse test. ¿Dónde vamos a estar viendo la película completa o la más completa posible? O la punta del iceberg, ¿dónde está, verdad? Sí, estamos cambiando a una transición del sistema de vigilancia. Hoy toda la información siempre es útil, pero estamos cambiando cuáles van a ser nuestros hospitales centinelas, cuáles son los hospitales que nos van a contar más qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, estamos un poco cambiando la estrategia, fortaleciendo los equipos de vigilancia de esos servicios, los laboratorios, el sector privado también, ¿verdad? Correcto. Que también creció muchísimo en su capacidad. Cómo nos informa, tenemos una red bastante bien fortalecida por el COVID y que era muy necesaria previamente, ¿verdad? Hoy con el COVID bastante fortalecida, ojalá esto falta un poco blindarla con temas legales, ¿verdad? Y es creo que un escalón para ir perfeccionando el sistema de vigilancia a nivel nacional. Okay. Previendo no solamente nuevos serotipos de dengue, nuevos linajes del coronavirus, sino nuevos virus, nuevos problemas. Esto es algo que ya hace tiempo se venía avisando, la globalización tiene sus cosas buenas y como cosas malas tiene esto. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, hoy tenemos 36 personas en todo el país internadas por COVID, 8 de las cuales en terapia. Así es. Correcto. Guillermo, me gustaría preguntarte acerca de un análisis o una autocrítica, si le querés llamar autocrítica, acerca de qué se hizo bien y qué se pudo haber hecho mejor o en dónde nos equivocamos en términos de la gestión de parte del Ministerio de Salud de la pandemia a partir de aquel marzo del año 2020. Bueno, siempre hay que entender el proceso histórico, ¿verdad? Es muy fácil evaluar o dar juicio de valor, ¿verdad? Con nuestros tiempos hoy, con nuestro conocimiento. Un historiador, si me está escuchando, se va a reír porque es lo que hace siempre, ¿verdad? Pero es muy fácil evaluar sabiendo tanto hoy. Que yo creo que se hizo, que criticaría. Una de las medidas, por ejemplo, el cierre total de nuestras fronteras en los territorios espejos, ¿verdad? Pero Juan Caballero con Punta Porá, ¿verdad? Ciudad del Este con Foz, Salto con Guaira, Posadas, Encarnación. Yo creo que tenemos que entender, pero esto también es un poco de gobierno, ¿no? Sí. Y también de los vecinos, ¿verdad? Exacto. Entender esos territorios como territorios sociales, ¿verdad? Así como bien lo entendemos para cuestiones comerciales, creo que el abordaje de salud tiene que estar también dentro de este concepto, ¿verdad? El territorio no puede estar enfermo de un lado y sano del otro, es mentira. Está enfermo en ambas partes cuando está enfermo de un lado, ¿verdad? No puede un lado tener una cobertura de vacunación del 90% y el otro del 20%. Va a enfermar también el otro lado. Bueno, creo que tenemos que entender el territorio más allá de lo comercial. El Mercosur tiene que dar su paso en otras cuestiones, ¿verdad? Desde el punto de que donde me parte hablar es de salud. Un esfuerzo que venimos haciendo, pues es muy difícil. Yo creo que este concepto, la pandemia nos demostró, ¿verdad? ¿Qué otro fenómeno? El tema, las vacunas, ¿verdad? La gestión del acceso a las vacunas. Somos un país pequeño, somos un país no productor de vacunas.
Y es difícil competir con grandes cerca, ¿no? Ponerte a competir y hacer vacunas cuando Brasil las hace, cuando Argentina las hace, ¿verdad? Entramos prácticamente no digo a perder, pero es más difícil competir con ellos, ¿verdad? Entonces, en alguna parte del engranaje tenemos que entrar. O unirnos a los países pequeños. Yo eso es algo que cuestioné mucho, ¿verdad? La gestión del acceso a las vacunas fue cada uno, véase como pueda, y cada país. Y estábamos Uruguay, Bolivia, Paraguay, no productores de vacunas, tratando de alcanzar alguna del mercado global, cuando los países grandes y los grandes productores prácticamente miraban a quién pagaba más o quién tenía el mercado más interesante. Ahí nosotros no estamos. Entonces, esa gestión integrada otra vez, ¿verdad? De cuestiones tan esenciales como fármaco, y ahí puede ser no solamente vacunas, medicamentos oncológicos, medicamentos para las enfermedades raras, estas enfermedades, estos medicamentos de $2 millones, como el caso Bianca, ¿verdad? Son problemas que tenemos nosotros, países pequeños, tenemos 1, 2, 3 casos, con 5 casos de eso, tenemos el presupuesto de salud, de casi la mitad del presupuesto del Ministerio de Salud. Bueno, gestionemos esto, si no lo hacemos con Brasil y Argentina, Uruguay tiene el mismo problema, Bolivia tiene el mismo problema. Empecemos a ver estos problemas de alto costo de manera integrada para mitigar un poco el costo, ¿verdad? Porque son problemas que estadísticamente sea tantos millones de habitantes vas a tener uno de estos, ¿verdad? ¿Cómo vas a solucionar? ¿La vas a dejar morir? ¿Verdad? Bueno, estas discusiones creo que tenemos que abordarlas, ¿verdad? El tema vacunas fue un momento y creo que tenemos que discutirlo, ¿verdad? Pero bueno, no sé. En ese tema vacunas, Guillermo, sí. ¿Hubo errores al confiar excesivamente? Como vos dijiste recién, el tema de las vacunas fue véase cada país por su cuenta, pero supuestamente, para que no exista allí una pelea muy desigual, había un organismo administrador que era el sistema COVAX. Hubo un error de parte de la gestión del gobierno al confiar en eso, cuando que nosotros vemos que, por ejemplo, países como Chile o países como Uruguay, que a lo mejor también suscribieron acuerdos con COVAX, ya estaban recibiendo de manera directa a través de Pfizer, por ejemplo, vacunas. Y nosotros estábamos esperando que COVAX comenzó así un goteo muy lento. Sí. ¿Te parece que hubo un error ahí al confiar en algo que después terminó fallando? Confiamos mucho en COVAX. La verdad que como proyecto es un proyecto justo, ¿verdad? Tiene un lineamiento de principios muy interesantes. Y nosotros veíamos que el escenario iba a estar difícil. No producimos vacunas, como te dije antes. Y otra cosa que intentamos, y nos trataron de criminales, nosotros le dijimos a AstraZeneca y también a Pfizer en su momento, vengan a ensayar acá. Vengan a ensayar acá, ¿verdad? Como veíamos que hacían en Brasil, que hacían en Chile, que hacían en Colombia. La pucha, están probando ahí la vacuna. ¿Por qué no vienen a probar acá? Nosotros sabíamos que si éramos parte del proyecto, cierto, íbamos a ser parte de dueños de la torta, ¿verdad? Cierto. Así hubo un ofrecimiento de parte del Ministerio de que vengan acá las farmacéuticas a probar acá. A probar. Para nosotros es una oportunidad de transferencia tecnológica, un ejercicio para nuestros científicos a hacer ensayos clínicos de vacunas. Nunca se hizo antes. Entonces era una oportunidad de generar... ¿Qué respondieron las farmacéuticas? La farmacéutica, por un lado la población y muchos ya nos quieren usar para experimentos, ¿verdad? Nos quiere meter inocular, ¿verdad? Cuando en el mundo esos son los pasos que se dan. ¿Qué nos dijeron la farmacéutica? Y ahí un poco nos condicionó nuestra buena circulación, nuestra buena situación epidemiológica. No, lastimosamente ustedes están muy bien, no tienen caso. Nosotros necesitamos, para desarrollar la vacuna, necesitamos un territorio donde tenga una tormenta de casos de COVID. Ahí vemos más rápido el fenómeno. Cuando es un fenómeno que no ocurre tanto y estás probando la vacuna, tardás 5 o 10 años porque necesitas mucho tiempo, ¿verdad? COVID, vos para probar el efecto de la vacuna necesitas un territorio donde haya un contagio espectacular. Por eso se fueron a Brasil, por eso se fueron a Colombia, a Chile, inclusive a Argentina, ¿verdad? Y por eso no nos eligieron a nosotros. O sea, ahí un poco nuestro éxito nos condenó, ¿verdad?, para no ser un lugar para el ensayo de vacuna. Pero también vuelvo al tema cultural, ¿verdad? Tenemos que discutir estas cosas. ¿Por qué no vamos a hacer ensayo de vacuna? ¿Verdad? Y va a haber gente que va a cuestionar, pero nuestros científicos tienen que plantarse y salir a discutir esto. Okay. ¿Verdad? ¿Tenemos que hacer ensayos clínicos? Claro que sí, ¿verdad? Dentro del rigor de la ética científica, la ética médica, discutirlo socialmente si hace falta. Correcto.
la vacuna del dengue tiene que desarrollarse en Paraguay, Federico. Nosotros somos la capital del dengue del mundo. Transformemos nuestra desgracia en nuestra fuerza. Ok. El dengue, que nos azota siempre, démosle la vuelta. Los mejores médicos del mundo para el dengue están acá en Paraguay. Yo me picho cuando vienen de Francia o de Estados Unidos a aplicarme el dengue. Cuando acá están los mejores médicos de dengue. Transformemos eso a nuevas vacunas. Acá se tienen que desarrollar. Guillermo, cuando estábamos negociando y entrando ya casi a una etapa de desesperación por conseguir las vacunas, el COTENAI había recomendado no improvisar estas vacunas modernas y fáciles porque eran de ARN mensajero. ¿Estuviste de acuerdo vos cuando el COTENAI da ese dictamen? Yo estaba de acuerdo con lo que decía el COTENAI. O sea, respeto muchísimo al nivel técnico que tiene esta persona. Saben muchísimo más que yo de lo que yo pueda opinar. Yo les preguntaría, o sea, yo podría pensar diferente, pero les preguntaría y aceptaría lo que ellos me digan, ¿verdad? Correcto. Eso más que nada. Sí estaba pendiente de lo que pasaba en el mundo. Veía que habían países que estaban usando, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué dicen que no? Y por esto, respeto. Correcto. Era tanta incertidumbre, Federico, ¿verdad? Que, bueno, en muchos casos nos tocaba confiar de quienes saben. Y yo creo que esa mesa es la más técnica COVAX, altamente de nuestro país. Exactamente. Pienso igual. COVAX fracasa por la ambición hacia el lucro de las empresas farmacéuticas que prefieren, antes de enviar las dosis a los países suscriptores al sistema COVAX, cerrar negocios bilaterales con naciones que compran 300 millones de dosis, lo cual es más conveniente para mí como laboratorio. ¿Es la ambición, el egoísmo, lo que hizo que COVAX no funcione? No sé, yo no manejo los términos legales de COVAX. ¿Cómo fue el arreglo con las farmacéuticas? Me parece un poco teoría conspiranoica, ¿verdad? Pero sí parece eso, ¿verdad? Sí, cerramos el contrato con COVAX. COVAX tiene una escala de compras espectacular porque compra para el mundo. Exacto. ¿Verdad? Y los precios por las vacunas son mucho más bajos de los que la farmacéutica te ofrecería directamente. Exacto. Para 7 millones de habitantes. Exacto. Caso, entonces convenía muchísimo, pongamos toda la plata en esa cooperativa, digamos, ¿verdad? Y compremos juntos. Pero falló el proveedor. Y sí, yo no sé, no me animo a decir es tan así, ¿verdad? Porque no sé si es falla o no, si había un hueco legal que les permitía 90 días. Esto te estoy hablando porque eso sucede mucho a escala local. ¿Verdad? Vos podés cerrar con una farmacéutica, pero te dice, mira, yo no tengo la materia prima, esperaba, dame 90 días y qué sé yo, y vos estás con la epidemia ahora, pero yo ya te pagué, yo ya te di todo, ¿verdad? No, pero espera. Y puedes ver que del otro lado está vendiendo en el sector privado. Exacto. Eso ocurre a todas las escalas, ¿verdad? Entonces, es muy probable que haya sido eso, pero bueno, no puedo, categóricamente no puedo decirlo. Ahora, si tengo entendido que Paraguay adquiere a través de COVAX 4 millones, casi 300.000 vacunas, 4.290.000, algo así. ¿Qué porcentaje llegó? Muy bajo. No sé, exactamente no sé, pero sí, muy bajo. Nosotros al empezar a negociar directamente con los países productores o con los grandes laboratorios, prácticamente dejamos de presionarle también a COVAX, ¿verdad? Cuando presionamos igual, claro, pero cuando empezaron a llegar y nos empezaron a sobrar vacunas, exacto, dejamos de ser tan insistentes con COVAX. Ahora la negociación, ¿verdad? Sí, que está teniendo a nivel del ministro y de Cancillería, ¿verdad? Es un poco, probablemente, no sé si es salir de COVAX, pero reclamar un poco en términos económicos, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos esto? Yo no necesito más tu vacuna, me está entregando tarde, devolverme el dinero o... Correcto. No sé, no quiero meterme en esto porque te puede explicar mucho mejor el ministro. Tengo entendido que lo que hemos recibido no supera el 20% Creo que sí, de la cantidad de vacunas compradas. ¿Y de qué me sirve a mí que me envíen el 80% de la vacuna que me deben cuando ya no las necesitamos, ¿verdad? Exacto, o sea, tenemos muchas vacunas. Es un problema global, ¿eh? Me acuerdo que el ministro Borba me decía, me fui a la última reunión del Mercosur y vine tranquilo, me dice, con el tema de vacunas. ¿Y por qué? Y yo estaba preocupado porque nos sobran vacunas. Tenemos muchas vacunas y la gente... Tenemos nuestros votos duros con la vacuna, ¿verdad? Pero hay gente que nos cuesta llegar. Y tenemos muchas vacunas todavía. Y bueno, al hablar con el Uruguay, el de Brasil y Argentina, tienen ese mismo problema y 10 veces más grande. Claro. O sea que es un problema que tenemos todos los países con COVAX, ¿verdad?
COVAX te tiene que pasar un montón de vacunas y vos ya no tenés más gente que vacunar. Exactamente. Y eso va a vencer. Eso tiene un tema de Y vencimiento. es dinero que se... Entonces hay que ver, no sé, transferir eso a otras compras de otras vacunas, ¿verdad? Exactamente. Otros mecanismos de compras que, por ejemplo, las vacunas de influenza. Bueno, con esos fondos podemos rotar y comprar otra cosa. Bueno, ahí depende un poco de la creatividad de las negociaciones. Exactamente. Guillermo, en este momento estamos casi llegando a 18.900 muertos en Paraguay por el coronavirus. Esa cantidad, Guillermo, es inferior a tus cálculos iniciales. Cuando esto se iniciaba, vos habrás dicho, acá, según mis cálculos, nuestra tasa de mortandad podría ser tanto por ciento de la población o tasa de letalidad, etcétera. Sí. Y llegamos a 18.900 prácticamente. Sí. ¿Es menos que tus cálculos iniciales o superó tus cálculos iniciales? Nosotros hicimos diferentes escenarios, Federico. Teníamos los escenarios pesimistas, con números 2 o 3 veces más grandes que esto, y medianos y benignos, digamos, ¿verdad? Okay. Con todos con muchos muertes. Teníamos 5.000, también iban a ser muchos, ¿verdad? Por eso el número es muy relativo. Exactamente. El número que tenemos ahora nosotros lo estimamos para nuestra primera ola, entre 15.000 y 17.000 muertos en la primera ola. Esa primera ola... 2020. Para el 2020. Esa primera ola nosotros creíamos que iba a ser muy dura. Nosotros no creíamos que la cuarentena que hicimos iba a ser tan buena. O sea, que la gente iba a colaborar tanto. Es el miedo, ¿verdad? Una herramienta que se puede usar una vez nomás. No puedo estar usando siempre el miedo. No puede mantener el miedo a una población eterna. Se va a enfermar de otras cosas, ¿verdad? Okay. Pasando de la salud mental a un montón de otros problemas metabólicos, ¿verdad? Pero fue muy bueno. Y eso retrasó un poco cuando veíamos que todos los países hacían su pico en la región, ¿verdad? Nosotros, por lo menos empezó allá en agosto, septiembre a aumentar. Y de alguna manera esa primera ola fue bastante larvada, no fue picuda, ¿no? Fue como una cosa así, difícil de verlo. En ese momento era difícil de verlo. Hoy cuando ves, entendés estos conceptos, ¿verdad? Claro. Fue una cosa, la primera ola fue una cosa aplanada y se aplanó la primera curva. Yo me animo a decir que se aplanó esa primera curva. No tuvimos como lo tuvo Brasil, como lo tuvo Argentina, como lo tuvo Chile, Bolivia, Perú. Solamente Uruguay y Paraguay tuvimos esa medida. ¿Y eso crees que es consecuencia que la ciudadanía hizo un esfuerzo y se encerró? Exactamente. Luego tuvimos una nueva variante, la variante Gamma, la de Manaus, ¿verdad? Que vimos lo que fue Manaus, que era la segunda ola de Manaus. Ahí también nos enseñó de que una ola puede pasar y la inmunidad de rebaño dice que no va a tener más nada. En Manaus se libraron todos. Vino una nueva variante, volvió a azotar Manaus, fue una crisis para Brasil muy importante, se diseminó por todo el Brasil y nos entró a nosotros a finales del verano, ¿verdad? La gente que nosotros empezamos a abrir nuestras fronteras. Igual, se fue solamente el 10% de lo que se iba antes. Imagínate, se redujo el 90% de la circulación de la gente que iba al Brasil, pero ese 10% fue suficiente como para introducir una nueva variante, como la Gamma, la variante de Manaus, la variante brasileña, que nos causó estrago. Imagínate, Federico, tener una ola de ese tamaño con 250 camas de terapias intensivas. Por lo menos nos encuentra con 700 y pico de camas, ¿verdad? Con un sistema más fortalecido, entendiendo el virus. O sea, ese tiempo que ganábamos nos ayudó un poco. No sé cuánto iban a ser los fallecidos si no teníamos eso. Si ese ritmo de oleada era ya tan fuerte al inicio y volver a tener Gamma, ¿verdad? Ok. O sea, estaríamos hablando de un número muy superior, ¿verdad? Correcto. Quiere decir que si tu cálculo o los cálculos del ministerio eran más o menos 15.000 muertos en la primera ola, y hoy, más de 2 años después del COVID, ¿verdad? Han pasado poquito más de 2 años de marzo de 2020. Con 3 olas. ¿Eh? Con 3 olas. Estamos en 19.000. Quiere decir que la cantidad de fallecidos es inferior a un estimado 3 olas después. Es difícil decir así, ser tan categórico en eso. Claro. Pero como vos decís, es un tema muy duro, porque desde el punto de vista de salud pública puede decir la cantidad es baja, desde el punto de vista de la tragedia de cada persona es total. Totalmente. La tragedia es... Naturalizar los números así... Es un poco duro. Sí, totalmente. Correcto. ¿Cuántos doctores y enfermeras, sumando sector público y privado, perdieron la vida? Creo que llegan, me voy a equivocar en el número, pero llegan entre médicos y enfermería llegan a 200 más o menos.
200 personas. 200 personas más o menos. ¿Son héroes? Totalmente. Pero todos, ¿verdad? No solamente por haber muerto, ¿verdad? Claro. Los vivos, los que se infectaron, los que se internaron y obviamente los que fallecieron. Totalmente. A un momento me tocó decir, ¿verdad? De que las batallas se libraban en este momento en nuestros hospitales, ¿verdad? Era ahí. Es cierto que en las calles caían las bombas también, ¿verdad? Sí. En las casas, ¿verdad? Pero donde se combatía, ¿verdad? Cara a cara contra este virus, contra este enemigo invisible, eran los hospitales, ¿verdad? Yo creo que es interesante que un día invites a un par de médicos, ¿verdad? Y que te cuenten cómo era el vivir adentro, ese estrés, ¿verdad? Y ver casos tan graves todos los días, y parecía que no se iba a acabar, ¿verdad? Te pueden contar mucho mejor que yo. Yo solamente los visitaba a un momento con ellos, ¿verdad? Yo trabajaba más desde la oficina, ¿verdad? Sí. Con otro tipo de trabajo. Claro. Pero ellos te pueden contar creo que con lágrimas, ¿verdad? Lo que fue vivir eso. Claro, nunca antes habíamos tenido una situación similar, una pandemia. Se vivieron situaciones nunca antes vividas. Totalmente. Por los profesionales de blanco. Totalmente. Lo vemos con nuestras epidemias de dengue, cómo se satura nuestro sistema de salud, ¿verdad? Pero esto un terapista te va a decir, yo nunca vi. Nunca tuve toda la sala con una misma enfermedad, todos con coronavirus. O sea, siempre tenés 2 o 3 de algo y bueno. Y hay un brote de tal, y sí, tengo la mitad de la sala de esto, pero ¿verdad? Todas las salas de todo el hospital con la misma enfermedad. Eso es histórico, ¿verdad? Un fenómeno que los que vieron cara a cara te lo pueden recitar. Correcto. Aún así hay gente que no cree. Aún así hay gente que no cree, exactamente. Guillermo, ¿leíste el libro del doctor Julio Mazzoleni? El último libro editado no, sabes que leí el borrador. Espero que haya sido el mismo, ¿verdad? No tuve la oportunidad de leer. Irrupción. ¿Y qué opinas? Me acuerdo que me pidió allá por noviembre, que me comentó de que estaba escribiendo su libro, ¿verdad? Y me pidió que si no podía hacer el prólogo. Encantado, ¿verdad? Pero envíame, le dije, ¿verdad? y después le cuestioné, yo ya estaba volviendo, yo estaba en España cuando eso. Correcto. Y me acuerdo que me envía la semana antes que vuelva de España, ahí a finales de diciembre. Entonces le digo, bueno, estoy volviendo esta semana, estoy muy ocupado, pero porque me da y me dice, bueno, para la semana que espera un poco, le digo, dame un tiempito. Y leí en el libro corto, leí en el vuelo de venida y sí me quedé un poco, pucha, acá faltan cosas, dije, ¿verdad? Acá me quedé un poco me faltan historias. Me pareció muy oportuno, ¿verdad? Me gustó el ejercicio de él de escribir, ¿verdad? Es una persona súper disciplinada, que es un poco lo que escribo en el prólogo, ¿verdad? Es una persona tan disciplinada, ¿verdad? Y el acto de escribir valoro muchísimo, ¿verdad? Y sí me pareció, acá yo quería saber qué pasó, que hay cosas que yo llevaba la parte de vigilancia nomás, ¿verdad? Pero acá qué pasó, esto no contó, dije. Y bueno, y me acuerdo que esto habla un poco con mi gente, ¿verdad? Y me dice, no, esto es para el país, ¿verdad? Quizás vos que estás más cerca y hay otros que estuvieron muy cerca, saben más cosas y puedes decir de que faltan cosas y les puede generar esto, de que dice poco, ¿verdad? Pero para la gente que no tuvo idea, dice mucho, ¿verdad? Entonces un poco, eso, mira, le dije, mira, voy a decir esto, ¿verdad? Si no te gusta mi prólogo, podés elegir la otra persona, ¿verdad? Y fue un poco lo que traté de transmitir en el prólogo, ¿verdad? Un libro de una persona que describe como una persona, porque habla un poco de él al principio, ¿verdad? Sus valores Exacto. Muy asociados al mundo militar, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? De la disciplina. Y yo creo que dentro de ese marco de disciplina entra el escribir. Yo valoro muchísimo eso. El escribir, no solamente unas memorias que quedan para vos, sino y de publicar. Exacto. Porque ahí le estás dejando al que quiera decir que esto es diferente, que vuelva a publicar, ¿verdad? Un poco desafiar, a interpelar, ¿verdad? Al lector. Yo creo que es un ejercicio que nuestras autoridades deberían de tomar un poco. Comparto. La están haciendo, vi que Guasmosi también sacó también. ¿verdad? Creo que es un ejercicio muy interesante. El doctor Sequera, creo que fue un 5 de marzo del año 2021, deja el ministerio. ¿Cuál fue tu sensación cuando te enterás que el doctor Sequera va a ser relevado? Perdón, el doctor Mazzoleni. Bueno, era un momento de crisis, ahí empezaba la epidemia dura, Cierto. ¿verdad? En un contexto de que las vacunas no llegaban, ¿verdad?
Habían tres palabras que se escuchaban mucho en ese momento. Una era vacuna, el otro era tracurio y el otro era midazolam. Así es. Todo el tiempo el reclamo de la gente era medicamentos para los que estaban terapizados y vacunas para tratar de disminuir la curva de fallecidos. Era un momento muy duro. Totalmente. Sí, fue un momento durísimo, como decís. Te voy a contar una anécdota. A finales de diciembre, a mí que me gustan mucho las estadísticas, ¿verdad? Le dije a Mazzoleni, mira, ministro, en toda Sudamérica fueron cambiados todos los ministros de salud. Ya, por la pandemia. O sea, una crisis que agota a todo ministro de salud. Todos ya fueron cambiados, excepto dos. El de Uruguay y el de Paraguay. Y el de Uruguay tiene la ventaja porque entró el gobierno en marzo de 2020. Entonces, en finales de 2020 estaba todavía ese año que le queremos, que de gracia que tienen todos los políticos, ¿verdad? Entonces, él y vos tenés 2 años. Y en las estadísticas de los ministros de salud del Paraguay, todos duran 2 años y medio, en promedio. Excepto... Sin pandemia. Sin pandemia, excepto pocos casos, ¿verdad? Como el doctor Barrios, ¿verdad? Que duró casi todo, ¿verdad? Y bueno, el ministro de salud, Stroessner, ¿verdad? Que estuvo casi 15 años, ¿verdad? Es excepcional esto. Generalmente duran 2 años y medio. Y vos estás entrando 2 años y medio. Se rió un poco, ¿verdad? La pucha. Y bueno, creo que se cumplió la estadística, ¿verdad? Como los números nos pueden predecir un poco el futuro, ¿verdad? ¿Qué sentí? Para mí fue un momento un poco también de revisar nuestro trabajo, ¿verdad? Y de ofrecer también mi salida. Yo firmé mi renuncia al cargo. Yo vengo trabajando en vigilancia antes de Mazzoleni, ¿verdad? Desde que volví al país estoy trabajando allí, ¿verdad? Me tocó ser jefe y me tocó una pandemia, por eso hoy todo el mundo sabe quién es el director de vigilancia, pero no es un cargo así tan expuesto, ¿verdad? Okay. Si se pone mucho director de vigilancia es porque las papas queman en salud, ¿verdad? Es un poco triste. Y bueno, decidí yo dar el paso al costado, ¿verdad? Y bueno, también yo estaba en un proceso, yo empecé mi tesis de doctorado en salud pública 2017, 2018, ya tenía yo estaba cumpliendo los 5 años. Yo quería que el 2021 sea el año donde avanzara y entregar la tesis este año, mi proyecto. En enero me acuerdo que a Mazzoleni le dije, mira, este año voy a pedirme permiso para esto. Entonces cuando él renuncia, me dijo, bueno, genial, tengo el permiso hecho. Y bueno, Mazzoleni me dijo, quédate, acompañale a Borba. Okay. Y Borba también, hablando con él, tiene una capacidad de convencimiento también espectacular, el ministro, ¿verdad? Okay. Y también era un momento muy sensible, ¿verdad? Me trató casi de cobarde, ¿verdad? Te vas a ir ahora, me dice. Yo quiero que te quedes y bueno. Entonces puse algunas condiciones, ¿verdad? Cuando bajen los casos y todo esto voy a pedirte el permiso y bueno, fue un poco lo que hice, ¿verdad? Correcto. Si yo te digo, hay 3 escalas para calificar la gestión del ministro Julio Mazzoleni. La primera es reprobada, la segunda es aceptable y la tercera es satisfactoria. ¿Con cuál de las 3 calificaciones o cuál de las 3 le darías a la gestión pandemia del ministro Mazzoleni? Pucha, es difícil. Yo le daría como aceptable. Dentro de todo, entendiendo de que tenemos tal vez el sistema de salud más precario de toda Sudamérica. Ok. Hasta Bolivia tiene un mejor sistema de salud que nosotros. O sea, partimos de eso. Correcto. Creo que hizo lo que se pudo hacer. Se equivocó, seguro, ¿verdad? Se pudo haber hecho mejor, seguro, ¿verdad? Pero bueno, creo que es aceptable la evaluación. Cuando decís se equivocó, seguro, esas equivocaciones están más vinculadas con la parte técnica, pandemia, por ejemplo, vacuna, o con la gestión administrativa de la adquisición de insumos. Pucha, no sé si voy a entrar tanto en detalle, okay, ¿verdad? Porque voy a hacer juicio de valor de cosas que lo manejo casi a nivel de la prensa, así, periférico y superficial, ¿verdad? No te preocupes. No. Como director de vigilancia ni siquiera participaba de reuniones, algunas me tocaba de costado, ¿verdad? Yo también cuestionaba como la gente, ¿por qué no hay esto? ¿Por qué no hay, verdad? Y algunas veces me enteraba de por qué, ¿verdad? Pero no tengo la certeza, ¿verdad? Correcto. Guillermo, te quiero consultar si hay costos ocultos de la pandemia y que tienen que ver con la pandemia nos dejó como un costo muy negativo, un costo triste,
el empeoramiento de la salud o el fallecimiento de personas con otras patologías que ya no pudieron seguir con sus tratamientos o con sus vacunas porque el confinamiento y la crisis económica hizo que ya no pueda seguir su tratamiento, no pueda seguir su quimio, etcétera. Y hay un costo oculto ahí que Totalmente. Es gente que empeoró o gente que falleció. Totalmente. ¿Hay ese costo, Guillermo? Sí, ahí nosotros le llamamos más que se le llamaban olas, pero se confunden mucho con las olas de las diferentes variantes, ¿verdad? Pero también se llaman olas de esos costos ocultos. La ola de casos de COVID, ¿verdad? Con sus fallecidos, con sus internados, con su costo económico, de todo un montón de gente enferma. Esa ola genera también, al saturar todo el sistema de salud, hace que otras personas que uno tiene un infarto y no puede, porque la terapia está llena de casos de COVID. Cierto. Y termina muriendo de un infarto que podía haberse curado. Cierto. Una ola también de enfermedades, hasta un mismo accidente de tránsito. Necesitaba una cirugía y los quirófanos estaban todos cerrados. Entonces una ola de un costo de porque tener un sistema totalmente concentrado en COVID que hace que tengamos un exceso de muerte en este tipo de patología que antes podrían solucionarse gran parte de ellas, ¿verdad? Hay otra ola que es un poco más lenta, que está muy relacionado al desatendimiento de varios servicios de salud. Bajaron las coberturas de las vacunaciones de los niños. Hoy puede ser que tengamos otra vez sarampión, hace 22 años que no tenemos sarampión, pero los niños de estos últimos 2 años y medio, de 1 o 4 años, que tienen que ponerse, no se iban a los hospitales, porque había COVID, porque estaban cerrados, porque todo era COVID, y no se vacunaron. Entonces tenemos cohortes de niños, que hoy, de cientos de miles, que hoy no están vacunados. Por eso la campaña de vacunación ahora. Esto vacuna, pero personas con, por ejemplo, con cáncer, que tenían que diagnosticarse, tenían un dolor y qué sé yo, y como había COVID y esto, no se fueron a los hospitales por miedo, y hoy se van y están llegando tardíamente, tienen un cáncer más avanzado, más difícil de curar, van a morir más pronto. Entonces, esa otra ola. Y la otra ola que es inmensa y que es más silenciosa, pero más tardía, es la ola de la salud mental, ¿verdad? La ola ya que toca el bolsillo, de la violencia, de la inequidad, ¿verdad? De todo este desescalabro social un poco que genera haber cerrado el país. Todo esto, somos conscientes, generó. El mundo se cerró. Hay una crisis económica que no es solamente en Paraguay, el mundo, ¿verdad? Correcto. Y además se le suma la guerra y todo esto, ¿verdad? Correctísimo. ¿Podría, Guillermo, ser un poco más específico en esto y contarme cuáles son esas enfermedades, por llamarle, o problemas de salud vinculadas con lo mental? Bueno, sí estamos viendo mucho síndromes depresivos, ¿verdad? El encerramiento de primer momento, que a mucha gente por ahí le gustó, a muchos le generó muchos problemas. Hay muchos, psiquiatras te van a hablar mucho mejor de esto, ¿verdad? Pero personas que ya tenían, por ejemplo, síntomas depresivos, se hundieron más en la depresión en estos periodos. Okay. ¿Verdad? La soledad es un problema de la sociedad, del futuro, que lo anticipamos un poco. Estamos todos en nuestras casas muy conectados, pero no sabemos socializar de frente, ¿verdad? En los niños, mi señora es pediatra, me cuenta mucho consultas, niños que vienen de 4 o 5 años, que no hablan, que hablan muy poco, y que vienen a consultar, quieren ir a un fonoaudiólogo o algo. No, el tratamiento es socializar. Júntense con los primos, con los vecinos, vuelvan otra vez. No, pero el COVID, júntense, ¿verdad? El riesgo de la salud mental es mucho más, tiene un impacto más silencioso y más abominable, creo yo. Correcto, correcto. Guillermo, me dijiste recién algo fuerte, pero real. Nuestro sistema de salud pública es posiblemente el peor de todos en Sudamérica. Hasta Bolivia tiene un mejor sistema de salud pública que nosotros. Yo sé que es un tema amplio y quedaría para un programa aparte, pero básicamente, ¿qué nos falta? Más unidad de salud familiar, más presupuesto como porcentaje del Producto Bruto Interno, evitar ese fragmentamiento, esa fragmentación y esa duplicación de funciones y unir IPS con... ¿Qué nos falta? Todo eso. Todo eso. Es súper complejo. El sistema de salud
es una cuestión muy compleja. Sí, al final todo es plata, ¿verdad? Pero también tenemos que reducir gastos, ¿verdad? De los superfluos y hacerlos más eficientes dentro del sistema de salud. Hacemos compras, no puede ser que IPS esté comprando por su lado el mismo medicamento que compramos nosotros, ¿no? Compras conjuntas y eficientes, procedimientos más eficientes. Estandarizarlos. Todo esto va a reducir muchísimo el costo, pero aún así va a faltar muchísimo más, ¿verdad? Siempre pongo como ejemplo los indicadores de inversión en salud de la provincia de Misiones. Cierto. Son, por millón de habitantes, es 5 veces más que el nuestro. Correcto. Y la provincia de Misiones es probablemente la que tiene peores indicadores de salud de toda la Argentina. A mayor inversión pública, menor gasto de bolsillo particular. Exactamente. Y nosotros somos lo inverso. Exactamente. Y nuestros indicadores son de los más pobres. Nosotros peleamos los indicadores de mortalidad materna y los duros de salud, ¿verdad? Correcto. Mortalidad infantil, casos de tuberculosis, un montón de indicadores de salud, cobertura, cantidad de camas, todo esto. Estamos peleando ahí con Haití, estamos mejor que ellos nada más. O sea, ni nos comparamos con los países del Mercosur. Por supuesto. Somos el África del Mercosur en términos de salud. En términos sociales, el área más sensible y de reclamo popular es salud. Totalmente. Claramente. Totalmente. Pero una revisión estructural, no es solamente dinero. Cómo vamos a pagar esto es un debate muy importante. Podemos soñar el mejor sistema de salud, yo creo que es lo más fácil. Cómo queremos que haya USF, que tenga un médico firme al lado mío cuando necesite. Podemos soñar. A ver, ¿cuánto cuesta eso? Exacto. ¿Y quién va a pagar? ¿Verdad? Esa es la discusión más dura. Exactamente. ¿Verdad? Entonces tenemos que priorizar a qué salud universal, genial, suena espectacular. ¿Y qué significa eso? ¿Todo para todos? Cierto. ¿Qué significa todo? ¿Verdad? ¿Y qué significa para todos? ¿Verdad? Bueno, genial, suena todo muy lindo. A ver, ¿cómo sostenemos eso? Esa es la discusión más dura. Correcto. ¿Verdad? Lo ideal sería un sistema de salud menos paliativo y más preventivo. ¿Es correcto? Lo ideal. Lo ideal. Ok. Tanto para cuidar la salud como para cuidar la eficiencia. En esa dirección, buscando un sistema de salud más preventivo que paliativo, si de vos dependieses, ¿aumentarías los impuestos a las bebidas azucaradas, al alcohol y al tabaco? A ver, yo sí. Yo creo que es algo que tenemos que discutir como saludista, y viendo el ejemplo de los países que hicieron eso, se ve una reducción muy importante del acceso, principalmente a las bebidas azucaradas. Y lo más interesante, la industria se adapta y pone menos azúcares. En el fondo, es ese concepto de salud pública que tenemos que empujar. ¿Verdad? Yo no es que quiero sacarte dinero a vos, industria. No, yo con esto quiero condicionar un consumo más sano. Si vos condicionás tu producto hacia productos más saludables, genial. Okay. Entonces, eso lo vemos, y lo vimos en Chile, lo vimos en México, se está haciendo en Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil también se están moviendo hacia ahí y están avanzando en eso. Nosotros estamos rezagados en eso. Vemos que es interesante cómo inclusive podemos meter acá el concepto del etiquetado de los alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Son medidas de salud pública que yo sé que a la industria no le gusta, pero en el fondo no es que quiero golpear a la industria. La industria puede, la salud pública también le puede decir, si cambias este azúcar por este también, el costo es el mismo y es más sano. ¿Verdad? A vos te va a salir igual y es más sano y no va a tener la etiqueta y no va a tener el impuesto, ¿verdad? Esas son las cosas que tenemos que negociar, no es que somos enemigos. Correcto. ¿Verdad? Yo creo que por ahí un poco va. El impuesto al tabaco, yo siempre dije, no es la manera con la cual voy a sostener el sistema de salud, porque si no, yo voy a depender del impuesto al tabaco y siempre voy a querer que esté ahí porque voy a mantener el sistema de salud. No. Circunstancialmente me puede dar dinero, pero en el fondo yo no quiero lo que la gente, o fume la menor gente posible, o que fume casualmente. Correcto. ¿Verdad? Lo menos posible. Yo lo que no quiero es adictos al cigarrillo. Correcto. ¿Verdad? Lo menos posible, con ese dinero tener menos enfermos, y con ese dinero de recaudo cubrir las enfermedades pulmonares que me produce el tabaco. Correcto. Que tengo totalmente cuantificado. Correcto. Yo no quiero sostener mi sistema de salud. Exacto. Yo no quiero que se fume porque... No sé si explico un poco. Una paradoja se genera ahí. Totalmente. La coacción impositiva no tiene como objetivo recaudar dinero, sino cambiar los hábitos de consumo. Exactamente. Guillermo, te quiero consultar. Si te doy a elegir
Guillermo Sequera, presidente del IPS, o Guillermo Sequera, ministro de Salud Pública. ¿Cuál elegirías? Pero respóndeme después de una pausa. Vamos a hacer una pausa y vamos a cerrar el programa con esta última pregunta con nuestro entrevistado de hoy, el doctor Guillermo Sequera, luego de esta pausa. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancop, un banco con raíces. Seguimos en Líderes con el doctor Guillermo Sequera. Guillermo, ¿presidente del IPS o ministro de Salud? No, la verdad que es un honor que me pregunte eso, como si fuera que podría ser, ¿verdad? Yo me considero un técnico, Federico, ¿verdad? Creo que esos son cargos más políticos, ¿verdad? Y más que... Y al ser político depende mucho de qué quiere el presidente. Okay. Entonces, dependemos mucho de qué quiera un presidente, ¿verdad? Y yo siempre medio jocosamente digo, a mí me interesa más, inclusive dependiendo de quién es el presidente, quién es el ministro de Hacienda. Eso va a definir si me animo o no a estar en esos cargos, ¿verdad? Correcto. ¿Y te interesa la política, Guillermo? Porque has desarrollado una notoriedad y una imagen positiva importante. Ok, como vos dijiste, mi cargo no tenía mucha visibilidad y después se transformó en todo lo contrario, en altísima visibilidad. Sí. ¿Te interesa la política? Yo me considero, Federico, un personaje, un político. Inclusive me animo a decir que soy protagonista político. ¿Y estás afiliado? Yo me afilié, creo que en el 2000 al País Diario. Ok. La verdad que estoy fuera un poco de ahí. Sí, tengo varios amigos de aquella época de mi vida. Pero no estoy militando. Sí trabajo por la salud pública. Eso sí me animo a decirte, ¿verdad? Milito por la salud pública, ¿verdad? Correcto. Pero con respecto a una candidatura electoral, creo que no. Te digo porque mira que me han preguntado muchas veces que me animan ya a pensar y te soy sincero, creo que entiendo que tengo un capital político, o me convencieron por lo menos de eso, y quisiera usar ese capital político para hablar de todo eso que hablamos antes. Exacto. Una reforma de salud. Yo creo que si me caso con un partido ya me tengo enemigos y es más difícil la discusión, ¿verdad? Quisiera seguir trabajando en el Ministerio de Salud, quisiera empujar, ni siquiera sin ser protagonista, ser parte de una mesa para facilitar este proceso. Es tan urgente la reforma del sistema de salud. Pero todas esas reformas, Guillermo, se gestionan y se logran y se conquistan desde la política. Por supuesto, se necesitan de los técnicos, pero se empujan desde la política. Así es. Pero bueno, creo que tengo una buena llegada hoy a diferentes congresistas, a diferentes partidos. Hoy tengo esa facilidad, digamos, ¿verdad? Creo que me escuchan, aunque no me hagan caso, no. Okay. Creo que me escuchan, ¿verdad? Y creo que ese trabajo se puede hacer desde fuera. Todavía creo en eso, ¿verdad? Correcto. Guillermo, una última pregunta. Sí. ¿La obesidad es una pandemia? Tal cual, totalmente. Es una pandemia. Hay muchísimas pandemias silenciosas, Federico. Exactamente. La diabetes. La diabetes es una pandemia. Sí, la hipertensión. Muy relacionado a nuestro nuevo estilo de vida moderno, el sedentarismo, ¿verdad? Todo esto condicionan el futuro de nuestro futuro en el 2050, más de la mitad con obesidad, caminando poco, ¿verdad? Hipertenso, diabético. Correcto. Ese es el futuro que tenemos que ir modificando. Caminar todos los días, ¿verdad? Es todo lo que se pueda, ¿verdad? Caminar. Tampoco ir al gym. Pero yo porque no soy anti-gym, yo no me voy tanto al gym, pero sí camino por lo menos de mi casa a la oficina, alcanzar los 10.000 pasos al día. 7.000 ya está bien. 7.000, 10.000 pasos al día. Gracias, Guillermo, por acompañarnos. A la hora, Federico. Esto fue Líderes. Soy Federico Galeano Estigarribia. Buenas noches. Líderes fue presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.